¿Salvataje al IPS o armonización previsional? Esta es la pregunta. Uno de los gremios docentes de la provincia, UDOCBA, se quejó por la firma del decreto 261 de este año 2020, que fue aprobado en el marco del decreto del consenso fiscal del año 2017, cuando se aprobó la ley que se llamó de reparación histórica. Escuchemos el audio de uno de estos gremios que plantea la queja. Buenas tardes. La UDOCBA expresa su rechazo al decreto 261/20, que establece un convenio bilateral entre el ANSES y el IPS, y exige que se garanticen los derechos de los docentes jubilados y en actividad aportantes al IPS, asegurados en la Ley de Jubilaciones. Venimos luchando contra la armonización desde el 2003, como así también contra las propuestas de Vidal, y es inentendible que de un gobierno peronista surja un planteo contra los trabajadores y de equiparar las cajas de ANSES y de IPS sabiendo el perjuicio que le genera a los trabajadores. Por ello, rechazamos todo intento de armonizar el IPS. Esta situación genera un enorme malestar entre los docentes y hay mucha bronca. UDOCBA rechaza la propuesta del gobernador y exige que se ratifique públicamente el sistema solidario y público de nuestra caja provincial. María Andrea Echegaray, del área de jubilaciones de UDOCBA. La Secretaría de Jubilaciones de SUTEBA sacó un comunicado en defensa irrestricta del IPS y del régimen especial docente, respaldando las declaraciones del presidente Eduardo Santín, diciendo que, como ustedes habrán apreciado en el decreto y el convenio que firma el gobernador de la provincia junto al responsable del ANSES, solo nos hemos comprometido a remitir a la Administración Nacional los datos para hacer las simulaciones y reclamar los desequilibrios y bajo ningún concepto hacer modificaciones que representen pérdida de derechos para los trabajadores bonaerenses. Frente a la cual, TVC4 Noticias hizo lo que corresponde. Le pidió una entrevista al presidente del IPS, Eduardo Santín, que a continuación compartimos con todos ustedes. Bueno, ¿qué tal? Estamos en una nueva entrega de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, y vamos a entrevistar a Eduardo Santín. Eduardo es presidente del Instituto de Previsión Social, es un hombre de larga trayectoria política, y bueno, está en un lugar muy sensible a los bonaerenses. Y Eduardo, bueno, te doy la bienvenida y lo primero que cabe preguntarte es que hace poco estás gestionando el IPS. ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo encontraste el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires? Bueno, lo encontré dinamitado. Digamos, la realidad es que vos sabés que el instituto fue una caja previsional que funcionó muy bien en los últimos 25 años. Hasta el año 2017 llegó a juntar 14.000 millones de pesos en letras previsionales por el superávit que había tenido. Si bien seguramente en ese momento había que haber hecho algunos arreglos específicamente en el sistema, todo lo que pasó a partir de ahí fueron situaciones en las que se avanzó para desarmarlo. ¿Qué hicieron? Es decir, armaron una jubilación de oficio, por lo tanto, toda la gente que llegaba a la edad jubilatoria la jubilaba inmediatamente. Congelaron las vacantes, por lo tanto, es decir, no solo la gente no recorría la carrera administrativa dentro de la provincia, lo cual todos se quedaban en las categorías más bajas, y los que se jubilan en las categorías altas, sino que todos los que se incorporaban como monotributistas, por lo tanto, en vez de aportar al sistema provincial, terminaban aportando al sistema nacional. Se incentivaba a los intendentes a que, es decir, digamos, le daban recursos a cambio de que la gente que tomaran la tomaran como monotributistas.
Y por el otro lado, largaron a correr una reforma del sistema previsional bonaerense, cambiando las edades jubilatorias, la fórmula de cálculo, y en definitiva lo que eso provocó una, digamos, que la gente se jubilara en manada, y pasamos de jubilar entre 12 y 14 mil personas por año a casi jubilar 40 mil. Es decir, ese conjunto de situaciones cambió de una forma abrupta la relación activo-pasivo, y bueno, entonces terminamos, es decir, el año pasado, no solo vendiendo no nosotros, sino la gestión anterior, vendió los 14 mil millones que tenían en la tesorería, los bonos previsionales que le daban unos 2 mil millones de pesos mensuales, anuales de intereses, sino que aparte terminamos con 20 mil millones de déficit. Así que estamos en una situación compleja, tratando de reconstruir primero la relación activo-pasivo y empezar a equilibrar el instituto. Yo le pregunto, Eduardo, respecto de estas letras previsionales, que fue realmente un acierto, porque históricamente, si uno revisa no en los últimos años, sino toda la historia del IPS, como tenía un sistema recaudatorio que proponía que el primer aumento de sueldos se incorporara como aporte a la caja, esto después se redujo al 50% y se modificó la alícuota, hubo durante décadas excedentes importantes que fueron apropiados por la provincia. Este me parece que es un tema del derecho natural, diría, por las prescripciones, a revisar, porque me da la impresión que es muy probable que la provincia de Buenos Aires tenga hacia su caja de jubilaciones acreencias pendientes que debería reconocer. Pero más allá de este pensamiento mío, ¿cuál es la responsabilidad política y o legal y o penal de quienes vendieron estas letras previsionales y a qué se destinaron, ¿no? Porque esto creo que es un dato de interés para el bonaerense, para el activo y para el pasivo, ¿no? de la caja de previsión. Bueno, la realidad es que, digamos, legalmente podían venderlas, digamos, ¿no? Es decir, la realidad no tenían, es decir, no formaba parte del patrimonio, digamos, cuando se fueron quedando sin recursos, es decir, fueron vendiendo para financiar el flujo de gastos que tenían. Hay más que, me parece que un problema penal, es decir, digamos, hay un problema moral, digamos. La realidad es que, es decir, vinieron con el objetivo de mostrar que una caja administrada por el Estado, que es un sistema de reparto, que hoy tiene un promedio jubilatorio de 50 mil pesos frente a ANSES, que tiene un promedio de 27. Es decir, la realidad era que era difícil seguir mostrando que los sistemas previsionales en Argentina estaban todos quebrados. Es decir, si la caja más importante de la provincia del país, digamos, después del ANSES, era una caja que podía funcionar, es decir, perfectamente. Digo, porque la diferencia entre las cajas provinciales es que son cajas de reparto puro. No es como el ANSES, que son mecanismos de redistribución de riqueza, digamos, que reciben aportes, contribuciones e impuestos. Digamos, la realidad de estas cajas, que son, digamos, sistemas cerrados específicamente, es digamos, administrada correctamente por el Estado, como había sido administrada la provincia de Buenos Aires, con, digamos, sustentabilidad, porque la realidad es que había otras cajas provinciales que habían dado beneficios que por ahí no se podía sustentar. La caja siempre había tenido un mecanismo de beneficios con los aportes y las contribuciones que había puesto la caja de equilibrio. Entonces, este sistema, que era un sistema de la provincia de Buenos Aires, había que mostrar que no servía, porque si la concepción del neoliberalismo es que nosotros tenemos que ir al sistema de ahorro privado y que da una limosna a los que tienen poco, es decir, este tipo de cajas, digamos, rompía la lógica del pensamiento. Entonces, es decir, había que ir contra la caja de la provincia de Buenos Aires, y me parece que maliciosamente es lo que lograron a lo largo de este tiempo. Y yo tengo un pensamiento en esto, que es bastante parecido. Creo que desde el golpe del 76, Argentina vive lo que se conoce como un antiproyecto, un proyecto de no país, cuyo enemigo central, que es el enemigo del modelo especulativo que se vino a imponer, es el trabajador activo y el pasivo.
Creo que lamentablemente cuando regresa la democracia nos tuercen el brazo, y digo nos tuercen a los argentinos, porque más allá que le tocó en desgracia a Grispum fracasar en la negociación del club de deudores que estaba intentando en ese momento en Cartagena de Indias, se firma el acuerdo de ajuste estructural en 1985 del sistema previsional. De ahí en adelante, pasando por las AFJP, creadas en la época del menemismo, Cavallo, es decir, los intentos de ajuste del sistema previsional y de la desaparición de cajas testigos como esta de la provincia de Buenos Aires, vino acompañado de una política de tratar de absorberlas o disolverlas. Por eso este tipo de acuerdos que se dan ahora vienen enmarcados en lo que ya venía ocurriendo con otras cajas provinciales, que era justificar a través de los déficits del apoyo nacional, pero ¿para qué? Para empeorar la prestación. Porque, bueno, me parece que hay una tendencia a la desaparición de este tipo de sistemas, y hay algo muy peligroso que se sigue planteando hoy en día y transversalmente, y perdóname que me exceda en la opinión, pero creo que vale para que lo intercambiemos, en lo que se conoce como ingreso ciudadano universal o renta básica. Es decir, hay una tendencia a creer que se debe extender un ingreso básico para todo el mundo, y el que tiene mayor capacidad de ingresos que vaya a un sistema de capitalización, ahora parcial, porque quedó demostrado que el generalizado fracasó. No sé, es una mirada, Eduardo, que la quería compartir con vos. No, yo comparto totalmente y creo que por eso había que romper una caja como la de la provincia de Buenos Aires. La realidad es que vos sabés que cuando se vota la ley de reparación histórica, esta que digamos muy mal llamada reparación histórica, es como la ley de solidaridad, claro, es como la ley de solidaridad provisional de Cavallo, ¿viste? Digamos, es decir, le ponen esos títulos a sistemas que en la práctica terminan perjudicando los propios sistemas. Digamos, igual esta ley de reparación histórica lo que escondía dentro era fundamentalmente el blanqueo, ¿no? Es decir, que este era el objetivo de esa ley. Dentro de eso había un artículo en el cual, es decir, estaba previsto la armonización de los sistemas previsionales con el sistema nacional y a partir de ahí el financiamiento. El hecho es que ese mecanismo de armonización en la realidad no pudieron aplicarlo porque, digamos, arrancó y las provincias no adhirieron específicamente a la armonización. Entonces terminaron en el decreto 730 del 18, que es el régimen de asistencia financiera, en la cual, digamos, lo que está planteando específicamente es un sistema de compensación de los sistemas nacionales frente a una simulación con el sistema provincial. Esto que es un sistema de recursos, digo, porque que la nación, digamos, transfiere a las provincias, en la provincia de Buenos Aires no se puso ni en marcha. Es decir, que esto significaba que había que volcar una cantidad de información de nuestros jubilados, digamos, y de cómo nosotros teníamos nuestras propias jubilaciones para hacer la simulación. Es decir, recién a fines del año pasado se entregó parte de la documentación que es la de los docentes, que cuando vos haces la simulación entre el sistema nacional y el sistema provincial, vos te encontrás con que hay un crédito a favor de la provincia de 5.100 millones de pesos. Entonces, digo, frente a esto, lo que nosotros le recomendamos al gobernador es específicamente profundizar este tema. Es decir, completar la información que faltaba entregar, porque nosotros entendemos que en la provincia de Buenos Aires los trabajadores hacen un esfuerzo mayor para tener esa jubilación de 50 mil pesos. Esto significa que aportan 35 años, que aportan entre el 14 y el 16%, que los docentes se jubilan con 70%, tienen que trabajar 5 años más para poder tener el 82 sobre el 85%. Digo, todo este tipo de cosas hacen que, es decir, cuando nosotros hacemos la simulación nos da un crédito a favor de la provincia. Y vos sabés que la provincia de Buenos Aires aporta casi el 40% del Producto Bruto de la Argentina y se lleva de la coparticipación el 20%. Entonces digo, el dato es que ahí teníamos recursos de los bonaerenses que nosotros no reclamábamos. Entonces, es decir, el acuerdo que hace el gobernador ahora, es decir, este decreto con el convenio, lo único que hace es que
como se habían vencido los plazos para presentar la información, lo que hicimos es decir, conseguir un plazo de 1 año para completar la información de los 67 organismos no centralizados y descentralizados que tiene la provincia y los 135 municipios. Entonces, digo, lo que estamos reclamando específicamente son recursos que son de la provincia de Buenos Aires que no los habíamos solicitado. Y en el desequilibrio que tenemos en la caja, esto posiblemente nos ayude a equilibrarla para poner la caja de nuevamente en funcionamiento. Mira, yo estaba mirando justamente la letra de lo que se firmó y de lo que se viene planteando desde hace rato. Creo que el camino, a ver, es un camino sinuoso, pero el objetivo, obviamente, no del gobernador Kicillof, no tuyo, y menos de los que somos especialistas en seguridad social, es realmente ajustar los saberes, que estoy convencido de eso, aunque no se explicite. Porque se sigue sosteniendo la necesidad de justificar como que es un privilegio cobrar una buena jubilación. Cobrar lo que corresponde, se considera que el culpable de que cobre mal alguien es el que gana mejor, y esto es ridículo. De cualquier manera, me preocupa, sí, y le debo decir, que este es el tercer acuerdo en el mismo sentido que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Dos los hizo Vidal y este lo hace Kicillof. Realmente esto me preocupa porque se sigue una línea, una tendencia que creo que se debe revertir. Por otro lado, Eduardo, creo que vivimos un momento, estamos haciendo esta entrevista cada uno desde su aislamiento social obligatorio, porque hay algo que está quebrando la historia y que hay un antes seguramente y un después. Y tenemos que repensar el sistema de seguridad social de forma completa. Ejemplo, las personas de más de 60 años son personas de riesgo. Sin embargo, se discutió hasta hace poquito en Argentina que habría que elevar la edad a los 70 años. Sin embargo, el sistema nacional paga malas jubilaciones y autoriza, no así el IPS, a que el jubilado vuelva a trabajar, porque está reconociendo que le paga mal, por lo cual tiene que seguir trabajando para sustentarse. Es decir, como sociedad tenemos pendiente, no para saldar ahora por supuesto, una profundísima discusión, e incluso de la relación activo-pasivo. Es decir, nosotros necesitamos multiplicar el personal de la administración pública, de la policía, de las fuerzas de seguridad, de los militares, para que haya una relación activo-pasivo acorde, o tenemos que tener una racionalidad y una eficiencia y un sistema que garantice a quienes consagran su trabajo atendernos a todos de la administración pública de un retiro y una vejez digna. Bueno, son discusiones que quedan pendientes, ¿no? En un lugar que ambos queremos mucho y que tenemos que defender, porque creo que es un ejemplo de los pocos que queda el IPS de lo que sí se debe y se puede hacer, aunque seguramente con imperfecciones a corregir, ¿no? Sí, la realidad es esa. Digamos, en la Argentina no tenemos una sociedad envejecida. Es decir, nosotros no somos en Europa, que está en el 20-22% de población adulta. Nosotros, digamos, tenemos una población entre el 12 y el 15%. Digamos, todavía estamos usufructuando las ventajas del baby boom que tuvimos, digamos, que todavía está vigente en la Argentina. Entonces, por lo tanto, a mí me parece que la discusión hoy de la edad jubilatoria es una discusión, digamos, casi como el sexo de los ángeles. La realidad me parece que no hay ninguna razón para discutir. Lo cierto es que regímenes como el de la provincia de Buenos Aires le permiten a quien se jubila tener una vida parecida a la que tenía en el momento que estaba trabajando. Entonces, por lo tanto, te permite tener una vejez con algún grado de dignidad. Es decir, este mecanismo es el mecanismo al cual tenemos que tender. Es decir, a tener jubilaciones, es el que permitan, digamos, mantener el nivel de vida que uno mantenía en el momento que era un trabajador activo. Entonces, la realidad me parece que, es decir, hay que ir buscando los mecanismos que equilibren estos sistemas. Digamos, es decir, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es de las provincias del país, después de San Luis, la provincia con menor relación de habitantes de empleado público. Digamos, y ahora la realidad es que estamos viendo específicamente en el medio de la pandemia, es decir, el rol del Estado, el tema
de cómo deberían funcionar los hospitales, cómo deberían funcionar los servicios, digamos, sanitarios en la Argentina, ese tipo de cosas. Entonces, digamos, vemos hoy que... ¿Cómo deberíamos cuidar a todos nuestros mayores? Claro, digamos, entonces vemos aparte países como Italia, que desarmaron específicamente, es decir, echaron a 35.000 agentes del sistema sanitario, es decir, cuando tuvo que utilizarlo se encontró que lo tenía desarmado. Entonces digo, la realidad es que me parece que nosotros podemos manejar la relación activo-pasivo todavía interesante, me parece que esto es un proceso que es posible, la provincia de Buenos Aires con una relación activo-pasivo 3.6, 3.665, digamos, todos estamos en equilibrio, lo que pasa es que hoy nos lo dejaron en 2.47. Entonces, es decir, ese elemento hace que pero tenía los 3.6 lo tenía en el 2015, no es que lo tenía hace 40 años. Entonces, digo, ese modelo me parece que es posible retomarlo. Nosotros le estamos pidiendo a nuestros trabajadores que como no le vamos a cambiar ni la edad jubilatoria, ni le vamos a cambiar la fórmula de cálculo, es decir, no tienen apuro por jubilarse. Y si se jubilan, se quedan 5 años más en el sistema, en la práctica, es decir, van a tener una mejor jubilación. ¿Y esto qué me permite a mí? Me permite a mí, que estoy aplicando el instituto, es decir, ir mejorando la relación activo-pasivo, es decir, bajar, digamos, esta avalancha que tuve de gente que se quiso jubilar y, en definitiva, ir dándole sustentabilidad al sistema jubilatorio. Seguramente vamos a tener que trabajar sobre algunos otros parámetros del sistema para equilibrarlo. Digamos, situaciones, por ejemplo, como el tema de que el primer aumento, ese tipo de cosas, es decir, podría ir a la caja, que aquellos que ganan mejores jubilaciones también, digamos, por ahí tienen que hacer un aporte. Digo, este tipo de cosas que me parece que tienen que ir a, digamos, mejorar el financiamiento del sistema jubilatorio provincial para darle sustentabilidad de tiempo, nada más que eso. Me parece que se abren lindos debates. Por lo pronto, bueno, el respaldo y la confianza en que se sigue la pelea de defender al IPS y que no habrá cambios bruscos como ha venido ocurriendo. Cuando se habla tanto de los países centrales, en ningún país central se cambia de un día para el otro el sistema previsional. Se cambia cuando hubo cambios, se han hecho a varios años vista de modo programado. Por otro lado, bueno, el eje que tenemos que recuperar es el trabajo. Lo único que financia cualquier sistema de seguridad social, sea nacional, sea provincial, es el trabajo, que es el que genera riqueza, y el trabajo que trae la riqueza, la provincia de Buenos Aires la tiene mucha, no importa si después usamos los recursos de más empleados administrativamente públicos o de impuestos a través de la actividad privada. Lo cierto es que tenemos que tener la eficiencia de una calidad de vida. Hoy está demostrado, Eduardo, la vida se defiende con el trabajo que hacemos, cada uno de nosotros en nuestras casas, hasta haciendo las cosas cotidianas que no hacíamos, la gente que nos cuida, la gente que nos atiende, que provee de alimentos, ni que hablar de los médicos, enfermeras, etc. Es el trabajo lo que sostiene la vida. Esto lo demuestra el COVID-19. Después del COVID-19 tenemos que tener claro que tenemos que potenciar no la especulación, sino el trabajo como modo único y excluyente de financiamiento de la vida, porque los proyectos de país se construyen con el trabajo de todos. Mirá, yo digo todos los días, todos los cuatrimestres, empiezo las clases diciendo que la primera forma de seguridad social es la prole numerosa. COVID-19 lo demuestra. Tener muchos hijos, cuando no había nada, no había bancos, cuando no había no había silos para guardar los granos. La primera forma de seguridad social era el grupo familiar con muchos hijos. ¿Por qué? Porque los brazos más jóvenes eran los que se hacían cargo de sostener a los que envejecían, a los que enfermaban y a los deudos, de los que morían. Hoy el COVID-19 nos pone en la cara que todas las teorías estas de que no, que el banco, que la especulación, que la tasa de interés, mentira. Es decir, lo único que sostiene la vida es el trabajo y los brazos jóvenes haciéndonos cargo de los que son menos jóvenes. Todos tenemos que trabajar por un sistema distinto. Me parece que este es el desafío. Y confío plenamente que tu gestión, Eduardo, a frente del IPS y de Kicillof en la gobernación,
haga el equilibrio suficiente como para que no ocurra lo que se viene preparando desde antes de Vidal, te diría. Vidal intentó profundizarlo, en la época de Rucauf también se intentó. O sea, yo creo que romper con el sistema de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Buenos Aires también ha sido transversal a distintas miradas partidarias. Y han ocurrido diferentes cosas durante todo este tiempo. Es más, el traspaso de los docentes nacionales al sistema provincial, bueno, es un tema a evaluar y a ponderar económicamente. Nada de esto ha sido inocente y todo ha tendido a desfinanciar. Las cajas provinciales son muy poquitas las que hoy quedan no absorbidas por la ANSES. Y no es que fueron absorbidas para mejor, fueron absorbidas para peor, porque hoy las absorbidas están pagando magras jubilaciones, entrando a los niveles de altísimos porcentajes de jubilados en la mínima que no se merecen los bonaerenses. Así es, digamos, la realidad es que los dos, el compromiso de Ángel Kicillof, la ministra de Trabajo, Mara Ruiz, Malek y nosotros, digamos, es absolutamente, digamos, de mantener este sistema público de reparto solidario, equilibrado, con este modelo de actualización, porque este dato, porque a veces la gente me dice, ¿y cómo hacen los aumentos en la provincia de Buenos Aires? Los aumentos los trabajan, digamos, en las paritarias los trabajadores activos, porque la realidad es decir, que están en las mejores condiciones para dar la pelea. El año pasado, los docentes de la provincia de Buenos Aires tuvieron 60% de aumento y los jubilados del IPS tuvieron 60% de aumento. Digo, porque esto me parece que es el equilibrio necesario. Digamos, nosotros tenemos un sistema que tenemos que defender de hacerlo funcionar bien. En la medida que nosotros tengamos el menor déficit posible, la realidad las provincias tendrán más recursos para invertirlos en otra cosa. Es decir, mientras tengamos el déficit, la provincia tiene la obligación, como vos sabés, es decir, de financiar específicamente, es decir, nuestro desfasaje. Entonces, por lo tanto, también, digamos, hay un compromiso del gobernador específicamente en esto, digamos, de estar financiando las jubilaciones, de estar financiando el sistema. Hoy se nos ha caído parte de la recaudación, vos sabés que una parte de nuestros grupos tiene que ver con los colegios privados, digamos, este mes la recaudación ha sido la mitad del año pasado, digamos, y no sé cómo va a ser el mes que viene, digo, ¿no? Porque la realidad es que todo a suponer que vamos a ir con mayores conflictos. Pero bueno, en ese marco nosotros estamos, es decir, comprometidos a defender el sistema. Es decir, ¿por qué? Porque creemos que la seguridad social, digamos, ha nacido y se quiere desarrollar en ese marco, digo, ¿no? Es decir, digamos, de resolver los conflictos que la sociedad tiene, pero resolverlos no generando limosna, sino específicamente garantizando niveles de vida dignos. Bueno, Eduardo, yo te agradezco desde ya nuestro canal a disposición para transmitir todas las inquietudes que tenga desde el IPS y desde la provincia. Y bueno, juntos en esta lucha para que el pilar financiero no logre quebrar al trabajo y a los trabajadores, y mucho menos a los trabajadores jubilados, que son los más indefensos de todos. Bueno, te agradecemos la plena confianza y apoyo a que tu compromiso se concrete y que esta ayuda financiera recibida en este momento de la Nación, si bien viene dada con la letra de los mismos condicionamientos que se venía dando desde la armonización que planteó la supuesta ley de reparación, que era... No tiene ningún condicionamiento, no hay un solo condicionamiento en todo. Si vos lees, es decir, digamos, el acuerdo y lees la carta de compromiso, no tiene ningún condicionamiento. No tiene ninguno explícito, pero tiene los mismos, o sea, no dice tienen que ajustar, pero se basa en las mismas pautas que se basaban los acuerdos anteriores. Y bueno, veremos. Esto tiene que ver con la voluntad política, no con la letra escrita. Muchas veces incluso se firma para que no se cumpla. De cualquier manera, digo, bienvenido. Me parece positivo el apoyo de los 6.000 millones o algo así que van a resolver el déficit. Y bienvenido el compromiso de que esto no sea un empeoramiento de las prestaciones de los jubilados. Y juntos en la pelea para que esto no ocurra, nada más. Es decir, a ver, hemos charlado de estos temas muchos años, muchas décadas, Eduardo, y sabemos cuáles son las intencionalidades, no ni tuyas ni mías, obviamente, no explícitas, pero que subyacen en el medio de todo esto.
esto. Entonces, bueno, defendamos a los que tenemos que defender y estemos alerta. Yo pongo luces amarillas cuando veo estas cosas. Me da mucha esperanza que estés vos ahí en el IPS, porque sé de tus buenas intenciones, y bueno, pero también han transitado por Argentina muchos dirigentes con muy buenas intenciones, y a veces nos termina la realidad sometiendo. No creo que vaya a ocurrir en este caso, y contá con nuestro canal para apoyar, sin ninguna duda, la defensa de la dignidad de los jubilados de la provincia de Buenos Aires. Te agradezco mucho, digamos, y sabés que estoy a disposición para cualquier duda que se genere, y yo quiero reiterar el compromiso nuestro, digamos, que nosotros no venimos a entregar el sistema, sino todo lo contrario. Por supuesto. Y contá cuando quieras una columna, cuando quieras explicar cualquier cosa, simplemente nos comunicamos. Y si es importante tranquilizar a los bonaerenses y tu mensaje, bienvenido sea, siempre hay espacio para que lo digas. Eduardo, un gran abrazo, cuídate, cuídame, cuidémonos, todos tenemos que cuidar y cuidemos a nuestros queridos jubilados, que bueno, que es realmente una carga moral que asumimos todos. Te felicito nuevamente por el lugar en el que estás y por la pelea que espero sigas dando. Un abrazo grande. Abrazo.